Llegó, está Sebastián y Raúl. Raúl y Sebastián. Ya. Ya los dejé presentes. Gracias, profe. ¿Están viendo la diapo, cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, ya habíamos quedado acá. La estabilidad de una alfa hélice está determinada por los puentes de hidrógeno entre el primer enlace peptídico con el cuarto enlace peptídico, específicamente el grupo carbonilo del primer enlace peptídico, que está acá como le estaba indicando, el grupo carbonilo. Este es el grupo carbonilo del primer enlace peptídico con el grupo amino del cuarto enlace peptídico. Ahí se establece el puente de hidrógeno. ¿Ven? Como está acá. Y después se corre un espacio sucesivamente. El segundo enlace peptídico, el grupo carbonilo del segundo enlace peptídico con el quinto enlace peptídico, el grupo amino del quinto. Pero se fijan que siempre es de 4. Un espacio de 4 enlaces peptídicos se va separando. 4 enlaces peptídicos más allá se forma el otro puente de hidrógeno. Y así sucesivamente se establece una red de puentes de hidrógeno en el interior de la alfa hélice, manteniendo esta forma helicoidal. Yo les comentaba que no todos los aminoácidos tienen la capacidad de constituir una alfa hélice, ¿ya? Entonces hay ciertas restricciones en una alfa hélice. ¿Cuáles son esas restricciones? En primer lugar, aminoácidos que están seguidos en la secuencia, aminoácidos que están seguidos en la secuencia y que tienen la misma carga. La misma carga. Por ejemplo, si tuviese un glutamato, 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 glutamato. Evidentemente, si yo tengo una secuencia de aminoácidos como esta que está acá, en donde tengo 5 glutamatos que están seguidos en la secuencia de aminoácidos, es un poco improbable que formen una alfa hélice, porque si la alfa hélice es así, tendría un glutamato en la cadena lateral, la cadena lateral de un glutamato, la cadena lateral de un glutamato, la cadena lateral del otro glutamato y la cadena lateral del otro glutamato. ¿Cuál es la cadena lateral de los glutamatos? Los glutamatos son aminoácidos que tienen cadenas laterales. En sus cadenas laterales hay grupos carboxilos y los grupos carboxilos aportan cargas negativas. Entonces, fíjese, una carga negativa, una carga negativa, una carga negativa, una carga negativa, una carga negativa. O sea, tenemos 5 cargas negativas seguidas. ¿Qué ocurre cuando hay cargas iguales? ¿Cuál es el efecto que puede ocurrir si existe carga igual? Se repelen. Efecto repulsivo. Muy bien. Correcto, claro. O sea, si tenemos aminoácidos con la misma carga y están seguidos en la secuencia, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto de repulsión. Entonces, ¿qué va a pasar con esta alfa hélice? Se va a desconformar. Se desestabiliza, ¿ya? No es estable. Ocurre eso. Queda una secuencia lineal. ¿Se entiende? Esa es la primera restricción. Aminoácidos que tienen la misma carga y están seguidos en la secuencia, improbable que formen una alfa hélice. Si fuesen aminoácidos con carga positiva, pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, en vez de glutamato, aquí tengo solo histidinas.
histidina, 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 etcétera, etcétera, etcétera. 5 histidinas. La histidina es un aminoácido que tiene un grupo amino en su cadena lateral, es decir, carga positiva. Pasaría exactamente lo mismo, efecto repulsivo, la alfa-hélice se desestabiliza. ¿Quedó clara la primera restricción? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, vamos con la segunda restricción. Aminoácidos con cadenas laterales voluminosas. ¿Ya? Aminoácidos que tienen cadenas laterales grandes. ¿Cuáles son los aminoácidos que tienen las cadenas laterales más grandes? Los famosos aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Los que tienen fenol en su estructura, en su cadena lateral. Y son 3. La fenilalanina, el triptófano, que es el que tiene la cadena lateral más grande de todos, y la tirosina. Estos 3. De los 3, bueno, y de todos los aminoácidos, el que tiene la cadena lateral más grande es el triptófano. Este es el que tiene una cadena lateral gigante, son como 3 anillos. No, le puse color, son 2 anillos. Son 2 anillos, pero es súper grande la cadena lateral. Entonces, imagínense aminoácidos, ya 5 triptófanos que están seguidos en la secuencia. O sea, en la secuencia tengo triptófano, otro triptófano, ya, otro triptófano, y ahí con 3 ya es suficiente. ¿Ya? 4. Entonces tenemos una alfa hélice ahí. Y tenemos cadena lateral, triptófano, cadena lateral gigante, cadena lateral, triptófano, súper grande, cadena lateral, triptófano, súper grande, cadena lateral, triptófano. Entonces, ¿qué ocurre con las cadenas laterales? Se empiezan a incomodar. Esa incomodidad molecular tiene un nombre. Ustedes tienen química orgánica, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí tuvimos. Tuvimos. Ya, ¿cómo se llama entonces ese efecto? Cuando hay una incomodidad molecular por efecto del volumen. No me acuerdo, profe. No, sí, yo creo que eso no lo vieron. Eso se llama impedimento estérico. Ni me sonaba, así que no creo que lo hayamos visto. Ya, impedimento estérico. Estérico, no histérico. Ya, el impedimento estérico es una incomodidad que tienen los átomos o un grupo de átomos porque los orbitales se incomodan. Se recuerden que esto está lleno de orbitales porque son puros átomos. Y estos átomos, los orbitales de los átomos se incomodan porque hay otros que están muy cerca de ellos. Entonces, se tienden a solapar, pero finalmente se incomodan. ¿Y qué ocurre acá? Que la estructura nuevamente queda lineal. ¿Vale? Entonces, tienen ustedes aminoácidos que están seguidos en la secuencia, que tienen un gran volumen en su cadena lateral e imposible que forme una alfa hélice. ¿Se entiende la idea? El impedimento histérico que tienen las cadenas laterales de estos tipos de aminoácidos, de los aromáticos, ya, impiden de que un número repetitivo de ellos forme una alfa hélice. Puede haber uno. Ojo con eso. Igual que los aminoácidos con carga. O sea, ¿puede existir un aminoácido con carga? Sí, puede existir. Pero uno o dos. Profe, ¿cómo se llamaban los aminoácidos aromáticos que podían ser? Como los Tirosina, más grandes. tirosina, fenilalanina y triptófano. Tirosina, fenilalanina y el triptófano. Ya, miren, son tres tipos de aminoácidos que tienen cadena lateral súper grande. Entonces, pero yo les comentaba que, claro, puede existir uno, sí, con uno está bien. Pero cuando hay 3, 4 o 5 o más incluso que están seguidos en la secuencia, ya es medio complejo. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Estamos claros. Profe, el más grande era el triptófano. El más grande, o sea, el que tiene la cadena lateral más grande es el triptófano. Ah, ya, gracias. Miren, para que me crean les voy a mostrar. Que ayer no estaban atentos, entonces no se acuerdan. Porque no lo vieron. Miren. ¿Dónde está la clasificación? Ahí está. Acá está, ¿ven? Ahí está el triptófano, miren. Tremenda cadena lateral, gigante. Y ahí está la fenilalanina. Comparación, verdad. mire la glicina. Tiene un hidrógeno. La glicina es el único aminoácido que no tiene carbono quiral. Ese es el único que no tiene carbono quiral. Todos los demás aminoácidos, el carbono alfa es quiral. Cuidado con eso. ¿Sabes lo que es un carbono quiral o no? A ver, ¿qué pasó, chiquillos? ¿Saben lo que es un carbono quiral o no? Estoy tratando de acordarme, profe. Menos mal que estoy preguntando, porque así voy cachando cómo llegaron. De la química orgánica. ¿Qué es lo que es un carbono quiral? ¿Ven? Después yo les voy a preguntar la prueba de lo que es un carbono quiral. O más bien en algunas partes utilizo esa palabra y tienen que entender qué significa. ¿Saben lo que significa, sí o no? Era cuando estaba, no me acuerdo si enlazado a 3 o a 4 No me elementos. acuerdo. ¿No? 4 Era creo que a 4 elementos distintos. Ya, miren, uno es el parece, ¿no? un carbono quiral es un carbono que tiene una hibridación sp3. Lo primero, un carbono con hibridación sp3. ¿Saben lo que es un carbono con hibridación sp3? Un carbono con hibridación sp3 es un carbono que está enlazado a otro carbono, pero con solo enlaces simples. No hay enlace doble, ¿ya? Ni tampoco triple enlace. Enlace simple. El enlace doble entre carbonos se llama hibridación sp2. Y el enlace triple entre carbonos se llama hibridación sp. ¿Ok? Así que un carbono quiral es un carbono que tiene hibridación sp3. ¿De acuerdo? Segundo, los sustituyentes que están enlazados al carbono tienen que ser todos diferentes. Es decir, esta molécula que está acá o ese grupo que está ahí es diferente al segundo y al tercero y al cuarto. Todos son grupos diferentes. Entonces, miren, fíjense en la glicina. Ve al carbono. Tenemos acá arriba un hidrógeno. Acá un grupo carboxilo. Ya, ahí vamos bien. Ya, pero acá ya se repite un hidrógeno. Por lo tanto, ese carbono no es carbono quiral. ¿Se fijan? Si tenemos dos grupos repetidos, por ejemplo, si hay otro cuadrado ahí, ese carbono ya no es carbono quiral. ¿Se entiende? Profe, pero la alanina sí, po. Es quiral, ¿o Alanina. no? De la alanina, sí, claro. La alanina tiene un hidrógeno, tiene un carboxilo, un metil y un grupo amino. Bueno, y todos también, pues todos, sí, el único que no tiene carbono quiral, el único en donde ese carbono del centro, ese carbono, recuerden que es un carbono alfa, ese carbono alfa, el único aminoácido que no tiene carbono quiral, ya, es la glicina. Ese carbono no es quiral. En el único aminoácido, glicina. No se vayan a olvidar de eso porque yo se lo voy a preguntar. Cuando yo digo eso, de verdad que lo pregunto. ¿Vale? Como profe. Lo voy a preguntar, eso dije. Ah, ya. No se escuchó. O sea, yo por lo menos no escuché lo que iba a preguntar. Les dije que cuando... Que
les digo que cuando yo comento o les digo que les voy a preguntar, se los voy a preguntar. Si les estoy diciendo que les voy a preguntar el carbono quiral en la prueba, les voy a preguntar el carbono quiral en la prueba. No, no lo No, digo, si eso ya lo tengo anotado, profe. no lo digo por hablar, ya por hablar de más. Es porque realmente lo pregunto. Entonces, por eso les estoy preguntando si ustedes tenían claro el concepto del carbono quiral. El carbono quiral es un carbono, primero, que tiene hibridación sp3, ¿ya? Y segundo, los sustituyentes de este carbono son todos diferentes. Son todos diferentes. Hay grupos diferentes. No pueden haber grupos iguales. Si tenemos grupos iguales, ese carbono ya no sería quiral, como en el caso de la glicina. ¿Se fijan? Que ahí se repite un hidrógeno y otro hidrógeno. Ese carbono no es quiral. El único aminoácido que no tiene carbono quiral es la glicina. Que en realidad el carbono alfa que tiene ese carbono del centro no es quiral. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Miren, yo le iba a mostrar otra cosa y al final terminé explicando algo completamente diferente. Estaba mostrando las cadenas laterales de los triptófanos, la fenilalanina, ahí están, ¿ven? Que son grandes, y el otro es la tirosina. La tirosina está acá. Ahí. Se llaman aromáticos estos aminoácidos, o también son clasificados como aminoácidos aromáticos porque tienen el benceno en su estructura. ¿Ya? El benceno entrega esa característica de aromaticidad en las moléculas, ¿ven? Ahí hay otro benceno, ahí está el benceno. Entonces, como les comentaba, cuando tenemos este tipo de aminoácidos en una alfa hélice, es medio difícil que esa secuencia forme una alfa hélice. Muy difícil. Esa es la segunda restricción. Vamos a la tercera y última. La tercera y última restricción. ¿Alguna duda con las anteriores? ¿Alguna pregunta con las anteriores? Profe, que no alcancé a notar cómo se llamaba cuando había como... Había muchos moléculas y se molestaban entre ellas. Se llama impedimento estérico. Ya, profe, gracias. Ya, lo voy a anotar. Impedimento estérico. El impedimento estérico es un fenómeno molecular que se produce cuando hay orbitales que están muy cercanos, de átomos diferentes. Entonces, literalmente se incomodan, es una incomodidad molecular. Es como si usted, imagínese, está en una micro, ya, o en el bus de la UVM. Se sube al bus de la UVM y al lado suyo y va tranquilo, viene cansado porque tuvo una clase de bioquímica toda la tarde y tuvo laboratorio y estaba chato. Y lo único que quería es irse a la casa. Y se sube al bus escuchando música y está así como ya cansadísimo, con hambre. Y al lado suyo se sube un alumno que viene con una maqueta de arquitectura gigante y se sube al lado suyo. Y lo deja ahí todo pegado a la ventana. ¿Qué va a sentir? Se va a incomodar. Incomodidad estérica. Ya, claro. Se va a incomodar, sí, se va a incomodar y va a empezar como, no sé, ya bueno, eso ocurre. Eso le ocurre acá a las cadenas laterales. Exactamente lo mismo. Vamos con la tercera restricción. La tercera restricción es la más simple de todas y ocurre cuando hay solo un aminoácido, uno solo. Es decir, si aparece en la secuencia, ¿ya? Este aminoácido, se produce al tiro un quiebre en la estructura y de inmediato se desconfigura o se desestabiliza nuestra alfa hélice. Este aminoácido, el aminoácido PRO, que está escrito con el código de 3 letras, se llama prolina, ¿ya? La famosa prolina. La famosa prolina, yo les comentaba ayer y les dije, ojo con la prolina. ¿Qué ocurre con la prolina, chicos?
Profe, la clase pasada hablaba de la prolina con esto de los suiteriones o nada que ver. No, no, Ah, ya. todos los aminoácidos pueden ser superiores. Ah, ya, ya. Casi. Bueno, algo dijo de la prolina en la clase anterior, pero no recuerdo muy bien. La decía cada rato. ¿Sí? ¿Qué dije? Eso te estoy preguntando. ¿Qué No me dije? acuerdo. Pues. De hecho, lo pregunté. La prolina tiene, yo le dije, la prolina tiene un defecto. Es un aminoácido Dijo defectuoso. que era un aminoácido, ¿cierto? Exacto, es un aminoácido. ¿Por qué era un aminoácido? Por ahí vamos. Eso mismo. Ya, estamos, por ahí vamos. Tibio, tibio, tibio. Caliente, caliente, caliente. Como la Rafaela Carrá. Estamos cerca, estamos cerca. Es un aminoácido. ¿Por qué era un aminoácido? ¿Qué le ocurre a la prolina? ¿Qué le ocurría a la prolina, chicos? ¿Se acuerdan? Si me lo dicen, no se van a olvidar nunca. Yo le dije, es un aminoácido raro, el único aminoácido raro que hay. ¿Qué le pasa a la prolina? Ese era el que se juntaba con la... Ese mismo aminoácido. ¿Se junta qué cosa? La cadena lateral El R con el NH3. con el grupo amino. Están unidos aquí. ¿Ya? Se une la cadena lateral de la prolina, su cadena lateral se une con el grupo amino y se forma este ciclo acá. Se forma un ciclo. De hecho, yo les dije, el ciclo tiene Ah, forma. que era como la casita. Al Esa, revés, ¿no? una casa al revés, y esa casita al revés era así, esa, ahí, ¿cierto? Esa casita al revés, Ahora sí, profe, ahora sí. ahí está la imina, esa es la imina. Se cierra, toda esta parte se cierra en la estructura y la prolina queda con el ciclo ahí con la imina. Entonces, ¿cuál es el problema en la alfa hélice? El problema en la alfa hélice es que si viene una prolina, por ejemplo, ahí está la secuencia, todos los aminoácidos, y justo acá hay una prolina, ocurre esto. Perdón. Ahí viene la secuencia y hay una alfa hélice. Alfa hélice, alfa hélice, alfa hélice. Y acá justo hay una prolina, ocurre esto. Ya, se fue la prolina, ya cabros, sigamos con la alfa hélice. Y de repente aparece otra prolina. Oh, otra vuelta. Ya, se fue la prolina. Oh, otra prolina. Oh, otra vuelta. Se fue la prolina. Y aparece otra prolina. Ah, una vuelta. Después se fue la prolina y sigue la alfa hélice. ¿Se fija? Entonces, cada vez, en cada punto en donde hay una prolina, se genera esta especie de eso, un bucle, una vuelta. La secuencia se tiene que girar porque ese ciclo que tiene la cadena lateral de la prolina induce que la secuencia se tiene que girar en el mismo eje. Ya tiene que dar una vuelta, tiene que desarrollarse y después nuevamente puede volver a ser una alfa hélice. Entonces, la tercera restricción de una alfa hélice es la prolina. Si hay una prolina en la secuencia, de inmediato ocurre lo que yo les comentaba. O sea, si hay una alfa hélice y justo el aminoácido que viene acá es una prolina, no puede dar una vuelta como para seguir la alfa hélice. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que si hay una prolina acá, hay un giro súper grande y después viene la alfa hélice de nuevo. ¿Me explico? Esa vuelta ocurre por esta rareza que tiene la prolina en donde su cadena lateral está unida al grupo amino. Entonces, produce que se provoque una vuelta en la estructura de la secuencia.
que se gire a sí mismo. Es como una especie se trata de desenrollar y después nuevamente puede seguir la alfa hélice. Pero con una prolina, solo una, basta para que la alfa hélice se desestabilice de inmediato. Hola. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Qué pasó? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Quedaron pensando? Sí, quedé tomando apuntes. Ya miren, les voy a mostrar. Así ocurre cuando hay una prolina. Me voy a adelantar un poquitito porque viene más adelante, pero... Ya, eso se llama giros betas. ¿Ya? Y ven, ocurre esto. Ocurre eso. Ahí está la alfa hélice. Si hay una prolina en ese punto, ahí hay un giro. ¿Ven? Si hay una alfa hélice, ahí hay un giro. Miren, ahí hay un giro. Ahí hay un giro, ahí hay un giro, giro. Este es el giro. El giro beta es inducido por prolina. ¿Ok? Entonces, cada vez que aparece una prolina, la alfa hélice se va a desenrollar o desestabilizar, mejor dicho. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo entonces? ¿Se entiende por qué no todos los aminoácidos son capaces de formar alfa hélice? Hay ciertas restricciones. Los aminoácidos con carga cuando están seguidos, con cargas iguales, ¿ya? Cuando están seguidos en la secuencia, lo mismo que aminoácidos que están seguidos en la secuencia y son voluminosos, como los aromáticos. Y el último caso de restricción es la prolina. Ya esas tres restricciones impiden que se mantenga estabilizada una alfa hélice. El resto de los aminoácidos todos están admitidos para formar alfa hélice. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta con la alfa hélice? No, profe, No, profe, ninguna. todo bien. Perfecto. Ya recuerden que las cadenas laterales en una alfa hélice van siempre hacia afuera. ¿Y cómo se estabiliza una alfa hélice? Por puente de hidrógeno. ¿Ya? El puente de hidrógeno es la interacción que estabiliza una alfa hélice. Entonces ustedes miran a través de una alfa hélice, van a ver que el interior está vacío, ¿ya? Es hueco, igual que mirar por un tubo. Imagínense un tubo de PVC y miran por adentro como un telescopio, ¿no? No hay nada. No hay absolutamente nada. Todas las cadenas laterales hacia afuera. Profe, perdón, pero lo escuché súper cortado, no escuché nada. ¿Verdad? ¿Se escucha bien o no? ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Estaba explicando que las cadenas laterales siempre están hacia afuera en una alfa hélice, ya nunca en el interior de la alfa hélice. Nunca en el interior. El interior tiene un espacio súper restringido como para acomodar las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿De acuerdo? Habría mucho impedimento estérico. Aquí tienen un ejemplo de proteína formada por alfa hélice, o gran parte de la secuencia de la proteína está constituida por alfa hélice, como en el caso de la mioglobina o en la bacteriorhodopsina. Estos son modelos tridimensionales en donde se muestran, ven, ahí miren, hay una alfa hélice, miren qué bonita. Acá hay otra que la atraviesa por atrás, ven. Esta pasa ahí por adelante. Después por atrás hay otras alfa hélices. Pero aquí ya está la proteína prácticamente con la estructura terciaria, porque está todo como plegado, ¿se fijan? No está lineal. Lineal sería esto. Hay una alfa hélice, sigue la proteína lineal, después otra alfa hélice. Es como estirar. Ustedes estiran la proteína y tienen la alfa hélice estirada. Ahí la secuencia lineal y de repente la alfa hélice lineal, pero después viene la alfa hélice.
Es como tomar un extremo, tomo este extremo y lo empiezo a estirar. ¿Ya? Vamos a la estructura secundaria. El otro tipo de estructura secundaria es la conformación de lámina beta o también conocida como beta plegada. Existen dos subtipos de láminas betas. La lámina beta que es paralela y la lámina beta que es antiparalela. Aquí las láminas betas son estructuras secundarias que están en forma de zigzag. Viene la secuencia, entonces viene la secuencia lineal y de repente viene un zigzagueo así. Tin, 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 y después sigue lineal. ¿Se fijan? Entonces esta zona es una lámina beta. Generalmente para diferenciarla si es paralela o antiparalela, se representan estas láminas betas con flechas. Entonces, si tengo una estructura, una secuencia, puedo representarla con flechas, una flecha hacia allá, otra hacia allá, otra hacia allá, otra hacia allá, y después sigue la secuencia. ¿Se fijan? Pero todas las flechas apuntan a un mismo lado, por lo tanto aquí son paralelas. ¿Ya? Si tengo la secuencia y represento con flechas, una flecha hacia allá, otra flecha hacia el otro lado, esa hacia arriba y después hacia abajo y después sigo la secuencia. Esta zona tiene flechas que apuntan en diferentes sentidos, sería una beta plegada antiparalela. ¿Se entiende? Pero es una estructura zigzag que también se estabiliza por puentes de hidrógeno y acá las prolinas son bien aceptadas. En el caso de las estructuras secundarias que son beta plegadas, paralelas o antiparalelas, yo les comentaba que las podemos representar con flechas. Entonces, si tengo una secuencia y hago una flecha y después hago otra flecha y hago otra flecha y hago otra flecha y después sigue la secuencia. ¿Cómo uno estas flechas? ¿Cómo las uno? Las tengo que unir, ¿cierto? Y entonces el aminoácido que une, ¿cuál sería? Una prolina. La prolina, ¿qué hace? Produce un giro. Da una vuelta. Exacto, da una vuelta. Entonces acá, ¿qué habría? Una prolina, da una vuelta. ¿Te das cuenta? ¿Qué habría acá? Una prolina, da una vuelta. Entonces, fíjate que el giro, fíjense bien que el giro que se produce aquí, ¿ya? Es un giro corto, ¿ya? ¿Y qué tipo de beta plegada acabo de dibujar? Una beta plegada antiparalela, porque tiene las flechas, una va hacia allá, otra va hacia acá y otra va hacia acá. ¿Se fijan? Entonces, resumiendo, en una beta plegada antiparalela, el giro que se produce para unir estas flechas es un giro corto, ¿ya? Es decir, está la prolina en ese punto y ¿cuántos aminoácidos vienen después? 4. 3, 4 aminoácidos máximo, ¿ya? Para hacer el giro. Y generalmente vienen a prolina y los aminoácidos que vienen después son glicina, porque la glicina tiene un hidrógeno en su cadena lateral, un aminoácido chiquitito. En cambio, si tengo una beta plegada paralela, la tendría que dibujar así. Viene la secuencia y ahora hago la flecha. Si la hago paralela, tienen que estar todas en el mismo sentido. Una flecha hacia allá, otra flecha en ese sentido, otra flecha en ese sentido y otra flecha en ese sentido. Entonces, ¿cómo uno? ¿Cómo tengo que unir? Tiene que haber un giro, ¿cierto? Y el giro se produce ahí y después se une con el extremo de acá. ¿Se fijan? El giro acá y después se une con el extremo de acá. El giro aquí y después se une con el extremo. Y ahí tenemos todas las flechas en el mismo sentido, pero el giro que se induce por la prolina ya es un poco más largo, ¿ven? Todo eso es el giro.
¿Se fijan? El giro que da la secuencia para unir estas beta plegadas que son paralelas, porque están todas en el mismo sentido, ¿ya? Es un poco más largo. ¿Cuántos aminoácidos hay en este giro? Alrededor de 6 a 8 aminoácidos. Pero siempre el giro comienza con una prolina. Siempre. Siempre el giro comienza así. Prolina y después viene glicina, ¿ya? Glicina y pura glicina generalmente, porque las glicinas tienen cadenas laterales que son hidrógenos, son chiquititas. Entonces, esas cadenas laterales son fáciles de acomodar en una vuelta, ¿ya? Porque las cadenas laterales en un giro sí que quedan adentro del giro. Por eso conviene que sean aminoácidos con cadenas laterales pequeñas. No genera tanto impedimento estérico. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, sí, profe. Con la estructura secundaria. ¿Cómo dijo que J se cortó? ¿Alguna duda con la estructura secundaria? No, profe. ¿Ya? ¿Y el resto de los compañeros tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya, bueno, entonces, miren, aquí tienen ejemplos de proteínas que están constituidas por estructuras secundarias del tipo beta plegada o láminas beta. Ya, en la seda del algodón, el gusano de seda, ¿se fijan? Cuando los artesanos quieren hacer seda, tienen estos gusanitos y los gusanitos van dejando seda por todos lados y después recolectan y forman esta especie de bollo. Y después esas cuestiones las tienen que ir separando y se forma la seda, un hilo súper fino. ¿Ya? Todas las cosas que son de seda, cuando la están haciendo, sacan estos bollitos como unos verdaderos ovillos, ¿ya? De seda. Después los tienen que desenredar, pero miren, un pelito, ¿ya? Un pelito de eso tiene esa constitución. ¿Ya? Y esa constitución es así, son puras betas plegadas, ¿se fijan? Y entre una beta plegada y la otra beta plegada que viene más abajo también, 3,5 aminoácidos y después una antiparalela se puede separar un poco más, 5,7. Armstrong, la distancia. ¿Ya? Y acá las cadenas laterales pueden estar también entre la representación de flechas. O sea, las cadenas laterales pueden estar acá. No hay problema. Pueden estar al medio de esta estructura que es zigzag. Ahí. Profe, ¿la separación entre cada una es relevante? No es relevante. Pero sí es relevante que ustedes entiendan de que no es siempre la misma, ¿ya? O sea, aquí puede... esta separación se debe a que hay cadena lateral más voluminosa, pero también se debe a que a lo mejor cambió el sentido de la beta plegada. O sea, tú tenías ese sentido y de repente viene el sentido opuesto. Entonces, ya hay una separación mayor. Lo que no tienen que olvidar es que este tipo de estructura en la secuencia la lámina beta es zigzag. Entonces, teníamos la estructura primaria que era secuencia lineal, ¿ya? Y en esta secuencia lineal después aparece